damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ya está con nosotros María Reina Salazar Marroquín. Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca. María Reina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ángela. Y muchísimas gracias por acompañarnos en la que esperamos sea la primera de otras muchas ocasiones. Así esperamos. Bueno, María Reina, hace muy poquitos días, como quien dice, con el fin de 2015 se producía vuestra llegada a la coordinadora, la plataforma Córdoba Solidaria, y también abríais sede hace poquito tiempo, recientemente, en la ciudad de Córdoba. Sigue desplegando sus salas, esta iniciativa que ya tiene décadas y décadas de historia. Así es. Llevamos bastante, bueno, la asociación pues tiene 21 años, ¿no? Como Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca. Sí. Pero antes estuvimos, 10 años antes estuvimos trabajando también, pero se llamaba Subcomisión de Derechos Humanos de Guatemala, ¿no? Que era una delegación exclusivamente para denunciar la situación de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala durante el conflicto armado interno. Y a partir del año 92 fue cuando ya nos constituimos en una ONG española. De ahí ya venimos trabajando. En primer lugar, los derechos humanos es uno de nuestros pilares fundamentales. Denunciar, informar sobre la situación, que en un principio empezamos solo por Guatemala, pero ya a partir del año 2000 pues abrimos más hacia otros países del área centroamericana, pero especialmente con El Salvador es donde más tuvimos acogida, digamos, por parte de las organizaciones locales, porque no es fácil trabajar, por ejemplo, ya no solo era el área de derechos humanos, sino entramos también al plano de la cooperación internacional al desarrollo, los proyectos concretamente de cooperación al desarrollo. Y entonces, claro, se necesita tener organizaciones que te sean de una entera confianza y que para poder. Entonces, preferimos ir poco a poco, pero a paso seguro, ¿no? Efectivamente, partís de esa experiencia de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala y nacéis a principios de los 80, hacia el año 82, como subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Una década esa, la de los 80, en la cual se vivieron algunos de los episodios más cruentos de la historia de esta tierra, de Guatemala. Y bueno, es que recordemos, según además así lo reconoce documentos como el REMI, incluso tras los acuerdos de paz se siguieron viviendo escenas verdaderamente reprobables y que nos hablan una vez más de la violación sistemática de los derechos humanos. Han pasado más de 30 años de aquellos primeros compases, pero bueno, pues seguimos caminando, seguimos creciendo y María Reina, tú por tu parte también, bueno, pues muchísimos años al frente de esta comisión. Sí, sí es verdad, las décadas de los 80, ¿no? Que son de las páginas más negras de la historia y tristes de la historia, que se han escrito de Guatemala y es que también en El Salvador. Por eso es que la similitud y cercanía geográfica de los dos países es lo que nos ha unido de alguna forma, porque tanto en El Salvador había un conflicto armado interno que en el año 92 firmaron los acuerdos de paz. En Guatemala un conflicto de 35 años de guerra y en el año 96 se firman los acuerdos de paz, ¿no? Pero que sencillamente fue el cese de los enfrentamientos armados, ¿no? Entre los grupos insurgentes, ¿no? De la guerrilla, tanto en Guatemala como en El Salvador, pero que en realidad toda la cultura de paz que hay que ir implementando después de tantos años de violencia, eso no ha sido una tarea fácil, ¿no? Era lo que nos planteábamos cuando fundamos la Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca. Decíamos, cuando se firme la paz, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? ¿No? Claro. Han cambiado las formas de violaciones a los derechos humanos, ya no son las desapariciones forzadas masivas, las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Las masacres, todo esto
digamos que fue una modalidad, pero sí entraron otros temas que fueron los que realmente dieron origen a las guerras en nuestros países, que es la falta de derechos económicos, sociales y culturales, que realmente son los orígenes de los conflictos tanto en Guatemala y El Salvador, la poca equidad que existe, ¿no?, en la distribución de la riqueza, porque nuestros países son países ricos, ¿no? Que el Banco Mundial, el Fondo Internacional, el FMI, decían que si en Guatemala solo que existiera una buena política fiscal, es que no necesita de ayuda internacional, porque hay suficiente. Pero lo triste de la historia es esa, ¿no? Y no vamos a remontarnos a 500 años y todo de la historia, pero algo hay en esas raíces, ¿no? De que eso es lo que ha ido también trascendiendo tras generaciones de la falta de oportunidades a la mayoría de los habitantes, ¿no? Y aunado, en el caso de Guatemala, que es un país multiétnico, pluricultural, multilingüe, ¿no? Que también, claro, en boca de los que se oponen al progreso en Guatemala, que son los terratenientes, una oligarquía, ¿no?, de personas ricas que tienen, son un 2% y tienen el resto de 80% de la riqueza del país, ¿no? Y entonces estos mismos lo ven como un retraso al despegue, ¿no? El que hayan indígenas en el país, por ejemplo, cosa que en realidad les fueron despojados de sus tierras, fueron relegados a los altiplanos, a las tierras menos favorables para los cultivos, y las zonas que son de más extensas y de mejor calidad, pues son las que se han dedicado a la exportación, a los cultivos, especialmente para la exportación. Efectivamente, una tierra muy rica y, de hecho, bueno, pues conocida con el sobrenombre de Oro Verde, ese país de la eterna primavera al que así llamaba Humboldt, y además, tal como decías, María Reina, y como se reconoce en el Acuerdo de Identidad de Derechos de los Pueblos Indígenas, multiétnico, pluricultural, multilingüe, formado pues, por 21 pueblos descendientes del tronco maya, más bueno, pues los garífonas y los xincas, un 65% de la población total del país, un pueblo riquísimo en el cual, sin embargo, bueno, pues, nos encontramos con que ocupa ese puesto 133 del Índice de Desarrollo Humano, más del 40% de pobreza y más de un 13% en una situación de pobreza extrema, mientras que, bueno, pues solo el 2% de la población posee la mayor y mejor porción de tierra, a lo cual hay que sumar, bueno, pues otro de los grandes obstáculos, y es las diferentes autorizaciones proporcionadas por el mismo gobierno de turno en cada caso a las diferentes multinacionales, a las empresas extranjeras, para explorar y explotar esas riquezas. Y es que el 99% de la riqueza sale del país a pesar de las movilizaciones, de las consultas populares y de que la conciencia cada vez es mayor, y sin embargo este es el escenario con el que nos encontramos, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando el presidente de turno en el año 96, el señor Álvaro Arzú, de procedencia de las familias oligárquicas de Guatemala, si te digo una anécdota, cuando él llegó a la presidencia no fue a vivir al Palacio Presidencial, donde todos los presidentes suelen vivir. Él se fue a su propia mansión, porque estaba más seguro en su propia mansión, que eso era poca cosa, lo de la casa presidencial. Pues este señor, bueno, si bien posibilitó que se llegara a la firma de los acuerdos de paz, también abrió la puerta, que se escucha muy bien, porque parece que los que defensores a los derechos humanos o las organizaciones populares no quisiéramos el progreso de nuestro país, pero es que no fue así. Dio todas las posibilidades para que entraran las empresas transnacionales,
muchas empresas transnacionales al país y hicieran todo un mapeo de la geografía nacional, especialmente en busca de recursos. Como digo, lo de arriba está esquilmado, explotado, y ahora el subsuelo, pues hay yacimientos de oro, bueno, petróleo poco, pero sí yacimientos de plata, níquel, varios, digamos, elementos que pueden servir, que servirían, si se utilizaran bien, para que en realidad estas poblaciones pudieran salir de su pobreza. Pero no es así, tú lo decías, el 95% se lo llevan, el 5% queda en el perdón, el 1% queda para el país. Pero ¿quién ve ese 1%? Es que ni siquiera lo ven. Claro. A lo mejor te construyen una escuelita, te pintan una escuela, una carretera, o también sencillamente siembran árboles, porque claro, ante las denuncias, porque eso sí, se ha dado una conciencia a nivel nacional, y se está todavía dando, de las movilizaciones populares. Se hacen, se levantan como censos, se levantan una especie de voto popular para negarse a que exploten la minería, ¿no? Porque además es a cielo abierto, con el daño que causa a todo el ecosistema, ¿no? El agua, la fauna, la flora, claro. ¿No? Y la salud de las familias, que repercute después, y en su economía también, ¿no? Claro. Y entonces a todo lo largo del país se están dando movilizaciones. ¿Y cuál es la respuesta? La represión. Es cierto, se cuentan con los dedos, creo que son 2 casos que se están dando ya en Guatemala, fruto de las movilizaciones, tanto en España, en la Unión Europea, en Naciones Unidas, en diferentes lugares que se está llegando la denuncia, ¿no? Se han hecho foros a nivel internacional, en el 2014 en Ginebra, me acuerdo, para el tema, porque no es un problema de Guatemala, no es un problema de Salvador, no es un problema en Latinoamérica, es un problema mundial, de África también, de muchos países, Filipinas, en fin, de la explotación de la riqueza, especialmente a través de la minería, ¿no? Entonces, se están uniendo esfuerzos, algo se va consiguiendo, por lo menos parar algunos proyectos gracias al esfuerzo, y de alguna forma también el apoyo internacional, la denuncia que hacemos desde estos países de aquí de España, son diferentes los foros. Y sí, yo estuve en el mes de abril aquí, tuve una chica guatemalteca, y el problema principal es eso, ¿no? Porque no solo que no les queda nada, sino que están siendo acusados, criminalizados, ¿no? Por su trabajo. Represión, de violencia, efectivamente, una situación que genera ese negativísimo impacto medioambiental, también pues, de dimensiones sanitarias para la salud pública de las familias, de los ciudadanos. Y bueno, pues una situación que genera todavía más violencia. Hablábamos antes de esa atmósfera de violencia en general y bueno, concretamente según la Oficina de Naciones Unidas para las mujeres, América Latina y Guatemala se incluyen dentro de esos países con mayor tasa de feminicidios. Ese es tan solo uno de tantísimos frentes abiertos que, como bien decías, María Reina, nos hablan de un problema transversal que evidentemente no se limita a este territorio y que debe contar con el apoyo y bueno, pues la conexión y la cohesión de todos los órdenes y de todos los países, ¿no? Sí, así es. Guatemala, si bien, bueno, lo que decíamos, que después de la firma de los acuerdos no se terminó, digamos, la guerra de cuartel, digamos. Ahora ahí está el asesinato de Juan Gerardi, ¿verdad? Exactamente, que inmediatamente después expuesto el informe del REMI, pues fue asesinado, ¿no? Que ni siquiera se respetó la vida de un obispo. Entonces es como decirle a la gente, ¿y ustedes qué denuncian? Si no respetamos ¿no? Y entonces lo que pasa que en Guatemala hay varios problemas graves que azotan a la sociedad guatemalteca y también del Salvador pasa igual, que es la violencia generalizada, ¿no? Y entonces, claro,
ahí tenemos el tema de que se lleva también con perspectiva de género, porque ataca, no es que sean mucho más las mujeres asesinadas, es la forma en que son asesinadas, es lo que, por lo que decimos que llega a convertirse en feminicidios, ¿no? Ausencia de las autoridades, falta la forma en que son asesinadas, ¿no? Es lo que lleva, porque si se suma la violencia, se hablaba de 14, 15 muertos al día, ¿no? Y si vas mirando la estadística, son mucho más hombres que mujeres, pero no es igual el asesinato de un hombre que el ensañamiento con que se hace el de una mujer, porque es mandar mensajes, ¿no? Entonces son países en los que el narcotráfico campa a sus anchas, se ha metido en todas las sociedades y no digamos la corrupción, claro, ¿no? En esos mismos aspectos, que ahora tenemos el presidente anterior está en prisión, su vicepresidenta también está en prisión y 14 más están también investigados, ¿no? Entonces, por un lado, son pequeños pasos en el campo de la justicia, gracias también que se cuenta con un apoyo internacional, que es la CICIG, que es, que es un centro de investigación especialmente contra la corrupción, que se estableció después de la firma de los acuerdos de paz, que terminaron todas las observaciones de Naciones Unidas, es lo que queda todavía, ¿no? Y cada año se renueva y es lo que nos está permitiendo que de alguna forma algunos casos, por ejemplo, incluso el de la masacre de la Embajada de España en Guatemala, se llegara por lo menos a criminalizar, ¿no? Digamos a enjuiciar a una persona por lo menos, porque ya otros ya están muertos, ¿no? O el caso del presidente que dio el golpe de Estado y que también escribió muchas páginas negras en los años 80, el general Ríos Montt, está en su domicilio, ¿no? No está preso, pero no puede salir. Pero una sentencia sí salió, pero que después los tribunales la dejaron en papel mojado, pero de alguna forma ha sido una satisfacción a la sociedad guatemalteca, especialmente las víctimas claro, que sufrieron durante, especialmente la zona que le achacan más, que fue de las que masacraron, como más de 1.700 personas que asesinaron durante la época que estuvo Ríos Montt en una determinada zona, la zona Ixchil. Entonces, por lo menos, dice la gente que es como cerrar un luto, cerrar un duelo. De ahí la importancia que tiene también la figura de la memoria histórica para esta organización no gubernamental, para esta Comisión de Derechos Humanos hispano-guatemalteca, que como decíamos antes ha ido entrando progresivamente en contacto con diferentes organizaciones, sí. Lo hacía con el movimiento Chupkin Pop, también, bueno, pues recordamos esa gira del 2000, cuando se producía esa ampliación en cuanto al trabajo sobre otros terrenos y bueno, pues ahora en la actualidad su llegada a la sede en Córdoba, ¿verdad? Y su integración, entrar a formar parte de esa grandísima familia que es Córdoba Solidaria. También un gran paso adelante, como decíais en esa memoria última, para una organización pequeña, ¿verdad? Que hace un esfuerzo ímprobo, ¿verdad? En cada paso que da, ¿no? En cada peldaño que sube, ¿no? Sí, algunas compañeras nos dicen que somos como hormiguitas, porque parece que no se ve lo que hacemos, porque realmente somos pocos, ¿no? Pero de alguna forma tratamos, como digo, ánimo no nos falta. Que está esta fase dura de la crisis que nos ha truncado en realidad todos nuestros planes. Igual los mismos, los planes gubernamentales que se han dedicado tanto esfuerzo en elaborar planes directores de todo de cooperación, y se han quedado papel mojado, ¿no? Porque la cooperación misma española, lo que dedica estos últimos años es simbólico, ¿no? Y nuestros proyectos no es por, digamos, quererlos que sean los mejores, pero en realidad en las valoraciones que les han dado, se han quedado en tercer lugar, en cuarto lugar, han dado 3 proyectos y el cuarto era nuestro. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que ya no hay recursos.
¿Qué fueron los recursos del año pasado de la cooperación al desarrollo en Guatemala, de la AESI? 300.000 euros, un proyecto. Es lo más pequeño que se ha dado para países. Y si se ve a todos los demás países, era lo que había. Eran 5 millones para 15 países. Entonces es simbólico. Entonces una de las luchas también de que ojalá se pudiera reactivar, ¿no?, esa cooperación internacional que por derecho es cierto, la situación local es grave y hay que solucionarlo también, pero por derecho también a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la misma Constitución española dice que también tenemos que preocuparnos por los demás, ¿no? Como decimos nosotros, aquí y allá. Efectivamente, es una organización que, por supuesto, no limita su trabajo y esos ejes programáticos a la asistencia, sino que también apuesta por la autosostenibilidad, que quiere hacer protagonistas de ese cambio y de esa mejora a las propias personas que sufren esa situación de discriminación, de desigualdad, y que para ello busca trabajar en las causas que han generado, pues, como decimos, un escenario tan injusto como este, en el cual los derechos humanos se ponen en peligro de manera sistemática y se ven vulnerados a través de esos ejes programáticos, derechos humanos, cooperación internacional al desarrollo, educación al desarrollo, muchas patas las que tiene esta Comisión de Derechos Humanos hispano-guatemalteca, y por ello, bueno, pues mucho trabajo, ¿no? Mucha labor que bueno, pues María Reina también lleva coordinando desde hace muchísimos años y que esperamos poder escuchar aquí en directo en nuestro programa, cuando tengas a bien acompañarnos para ir presentando esos diferentes proyectos que vengan en 2016. También cuando vengan delegaciones de los países con los que trabajamos, las organizaciones con las que trabajamos, y especialmente en el tema este de la denuncia en contra de la minería, pues sí, es uno de los temas que nos ha preocupado estos últimos años, ¿no? Y eso también invitar a los que nos escuchan, organizaciones locales, o de barrio, de colegios, universidades, que estamos dispuestos de ir a platicar de primera mano, contarles con documentales sobre nuestros países para acercarles un poquito también, es nuestra idea, sensibilizar sobre lo bueno y lo malo, porque a veces también venimos sí, la forma que nuestras organizaciones vienen con mucho ánimo, ¿no? Que lo que están haciendo es cierto, porque no es aquello de lagrimógeno decir que pobrecitos, a crear que lástima, sino más bien es eso, la lucha, contarnos lo que están haciendo, las luchas que siguen librando en cada uno según sus situaciones, ya sea desde el ámbito de las mujeres, ¿no?, en particular, y de los pueblos indígenas, y lo que afecta especialmente en estos últimos tiempos, que es la criminalización de los defensores y defensoras a los derechos humanos por la lucha por su territorio. Pues de todos estos temas seguiremos hablando con la Comisión de Derechos Humanos hispano-guatemalteca. María Reina, muchísimas gracias por haber venido, y de verdad deseamos de corazón que este 2016 venga con muchísimos proyectos y muchísimos objetivos que se puedan ir realizando desde la Comisión. Así esperamos. Muchas gracias, Ángela.